La noche electoral repartió alegrías y alguna que otra tristeza. Las consecuencias de las tristezas las estamos viendo. El presidente del PIL, Fabián Martín, dimitía ayer, renunciaba incluso a tomar posesión de su acta en el Ayuntamiento de Arrecife, la acta que ganó como candidato en las pasadas elecciones municipales, pero en el otro bando, en el de las alegrías, sin duda una de las formaciones políticas más agraciadas por el veredicto de las urnas fue Somos Lanzarote, que mantuvo representación e incluso la incrementó en el Cabildo de Lanzarote, en el Ayuntamiento de Arrecife, en San Bartolomé, en Teguise y en Aría. Los resultados fueron en general positivos. Hoy tenemos con nosotros en la entrevista de Esfera Televisión a Borja Rubio, que fue candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife y es en la actualidad concejal electo. Borja, muy buenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Las alegrías evidentemente se expresaban, ¿no? No había más que ver las caras la noche electoral para comprobar cómo en Somos Lanzarote estaban satisfechos y yo no sé si sorprendidos por los resultados que obtuvieron. Hombre, yo en mi caso y en el caso concreto de la gente que estábamos trabajando en la campaña, que trabajamos desde el principio para que el proyecto de Somos Lanzarote pues, cuajara, pudiéramos crear este frente de unidad de muchas organizaciones, de personas independientes con ganas de cambiar las cosas. Sabíamos que afrontábamos un reto importante porque pues, había muchas organizaciones en este año de las elecciones, muchas de ellas con un aval mediático importante, con después un aval financiero al que nosotros no accedíamos porque los recursos eran prácticamente los de nosotros mismos, los adscritos y los adscritos, los que queríamos cambiar, lo que queríamos apostar por este proyecto y cambiar Lanzarote, pero sí es verdad que teníamos claro el hecho de que, oye, que haciendo las cosas bien, trabajando con sinceridad, proponiendo y haciendo un proyecto de ciudad, un proyecto de isla, podíamos tener resultados buenos en las elecciones para seguir trabajando estos próximos 4 años. Finalmente, el pasado mes de mayo, la ciudadanía de Lanzarote nos colocó como la cuarta fuerza política en Lanzarote, con 11 representantes públicos, que yo creo que es un buen dato. Entonces, por lo tanto, estamos satisfechos, muy contentos y con ganas de seguir trabajando y acumulando fuerzas en este sentido. Somos Lanzarote se ha gestado gracias a la aportación de diferentes fuerzas políticas preexistentes, Alternativa Ciudadana, Alternativa Nacionalista Canaria, que no tenía representación en las instituciones, Alternativa Democrática de Aría, el Partido Verde Canario, que tampoco tenía representación pública, y a última hora Vecinos Unidos, una plataforma, un partido político que no había tenido tampoco experiencia en las instituciones públicas de la isla. Ustedes definieron a Somos Lanzarote en reiteradas ocasiones como candidatura de unidad popular y apenas unas horas después o unos días después de las elecciones ya han empezado a aparecer declaraciones públicas bueno, que dan a entender que quizás le falta algo más de coherencia o de cohesión, mejor dicho, al proyecto político. O sea, me refiero a las declaraciones que ha hecho el concejal electo, el tercer concejal electo de Somos Lanzarote en Arrecife, Andrés Medina, donde apunta que él estaría dispuesto a entrar a gobernar, aunque los otros dos concejales, usted y Coralia Lobato, no entrasen en los gobiernos. El proyecto de Somos, Manuel, y a los que nos están viendo, ha tenido la voluntad desde el principio. Yo creo que es algo que poner en valor, que es una fortaleza de este proyecto, de querer acumular fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, fuerzas con ganas de transformar Lanzarote, y yo considero que somos el único proyecto político que ha por lo menos sentado las bases de lo que es un proyecto de transformación para Lanzarote unitario, más allá de las siglas de cada uno. Y hay que poner en valor también el hecho de que estas organizaciones, más personas independientes, hayan apartado sus metas personales, sus metas de partido, sus horizontes de partido, para ponerse a trabajar en un proyecto común que dé los frutos y que pueda permitir seguir trabajando en los próximos años por mejorar Lanzarote, por mejorar Arrecife. En este sentido, yo asumo que es complicado encontrar dinámicas de trabajo dentro, cuando las organizaciones que lo conforman tienen sus propias dinámicas internas, sus propios capitales humanos, sus propios capitales ideológicos, pero creo que es fundamental empezar a sentar las bases de lo que es un proyecto de unidad al futuro, por más que puedan surgir vicisitudes, por más que puedan surgir algunos inconvenientes. Creo que es fundamental y que Somos Lanzarote ha sido el proyecto que ha abanderado la unidad popular en la isla de Lanzarote y creo que va a seguir siendo así. Y en el caso de las declaraciones de Medina, ¿qué valoración han hecho internamente? Porque, claro, han obtenido una representación relevante, son la cuarta fuerza, ahora mismo en el Ayuntamiento de Arrecife, con 3 concejales, pero uno de esos ediles dice que él es cargo público de Vecinos Unidos, que se presentó por Somos, pero que es miembro de Vecinos Unidos y que si su partido quiere entrar a gobernar con una fuerza política, lo va a hacer, diga lo que diga Somos. Yo lo han valorado ya internamente. Partiendo del respeto que le tengo a Andrés Medina y
el respeto también y el valor que tiene su trabajo en los barrios, que eso es indudable. Yo también entiendo que tanto él como los otros 10 representantes públicos que se presentaron por Somos Lanzarote lo hicieron bajo las siglas del proyecto de Somos Lanzarote, con hombres y mujeres que dedicaban su tiempo y su dinero a apostar por este proyecto, repartiendo sobres, poniendo carteles, trabajando en las líneas programáticas, ideológicas, etcétera, etcétera. Además ha sido un proceso que la prensa, tanto la prensa como los ciudadanos lo han podido ver porque ha sido totalmente transparente, tanto en asambleas ciudadanas continuamente en Nazaret, como en San Francisco Javier, etcétera, etcétera. En alguno incluso pues estuviste tú en la apertura de la campaña, es decir, ha sido abierto tanto a la prensa y ha salido notas de prensa por todos los medios de comunicación. Y en este sentido creo que el proyecto ha cuajado y lo ha hecho de una forma también pues coherente, seria, en tanto en cuanto tenemos reglamentos, órganos, reglamentos organizativos, reglamentos de candidaturas y programas, manifiesto ético y manifiesto político. Y al margen de no entrar, porque no quiero entrar a valorar las declaraciones de uno de los compañeros, como también adscrito y compañero que soy de Somos Lanzarote, no quiero entrar a valorarlas, solamente quiero y espero y entiendo que lo más normal es que los órganos de la organización, en todo caso, sean los que tomen la determinación que tengan que tomar. Y nosotros tenemos la suerte, Manuel, de que en Somos Lanzarote somos un proyecto eminentemente asambleario. Y eso conlleva que sea la Asamblea la soberana de tomar las decisiones que tome oportuna para cualquier, no solo declaración de cualquier persona, sino cualquier incumplimiento del reglamento o cualquier consideración que se tenga que tomar conforme a las normas. Desde el desconocimiento de los reglamentos de funcionamiento de Somos Lanzarote, de las dinámicas internas, si un cargo público se desmarca de la línea del partido, de la organización, ¿qué se hace con él? Evidentemente, nos tenemos que referir... Saltándonos el caso concreto del concejal de Arrecife. Hombre, es que no podemos saltarnos ningún caso concreto porque evidentemente está temprano en el tiempo, entonces no es transparente la pregunta que me haces tampoco, porque evidentemente te refieres de alguna manera... No, me refiero a este caso hipotético, o por ejemplo dentro de unos meses si un concejal o un consejero pues se desmarca de la línea en una votación en un pleno, porque piensa otra cosa distinta. Yo me refiero, yo creo que es a lo que nos tenemos que remitir, porque creo sinceramente que uno de los problemas principales que ha tenido la izquierda en Lanzarote o los procesos asamblearios en Lanzarote es que ha acabado siendo pues un tema de cruce de declaraciones, de temas personales, y cuando apostamos por gobernar las instituciones, que es lo que apuesta Somos Lanzarote, cuando apostamos por entrar a gobernar y cambiar Lanzarote, tenemos que hacerlo también con un proyecto serio, y el proyecto serio también tiene que valerse de unos reglamentos y de una, por lo menos, organización interna, y a esa organización interna me remito en los reglamentos de Somos Lanzarote, partido instrumental en el que se presentaron a las elecciones los 11 cargos electos que al final salieron elegidos, viene claramente especificado que es la Asamblea General de Somos Lanzarote la que tiene la potestad, como bien te dije, somos un partido asambleario y es la Asamblea General la que tiene la potestad tanto de aplicar el reglamento como en un momento determinado poner las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. En este escenario postelectoral, ha habido unos resultados, se han producido unos resultados que han abierto pues, las posibilidades distintas de gobierno, es decir, hay menos mayorías absolutas de lo que estábamos acostumbrados a ver en la política lanzaroteña y, por ejemplo, hay una mayoría absoluta que se rompió, que es la de Aría, y ahí Coalición Canaria, que lleva gobernando 16 años en el ayuntamiento, con Pepe Torres, ahora el candidato más votado ha sido Marci Acuña, Acuña ha manifestado su interés en gobernar con el Partido Socialista, porque hay una alianza en ciernes a escala regional, pero también ha mantenido contactos con Somos Lanzarote, con los 2 concejales de Somos Lanzarote en Aría. Y el candidato de Somos, José Pérez Dorta, ha manifestado que hay por lo menos disponibilidad para sentarse a hablar, ¿no? Somos Lanzarote puede darse la circunstancia de que termina apoyando la consolidación de un gobierno de Coalición Canaria que, insisto, lleva gobernando 16 años en Aría. Vamos a ver. Nosotros Somos Lanzarote, la única línea roja que nos ponemos a la hora de entablar conversaciones con otras fuerzas de nuestro ámbito, del ámbito municipal o insular, el que sea, es el tema de los imputados. Esa línea roja la hemos declarado por muchísimas ocasiones en Arrecife, por el tema de que el concejal electo y cabeza de lista del Partido Socialista en Arrecife lo está, y en otros municipios y en otras zonas de la isla pues no tenemos ningún problema sentarnos a hablar. Como te digo, y parece repetitivo, pero es que es una realidad que hay que... Será la Asamblea la que decida. Evidentemente, porque
¿Por qué? Porque creo yo que frente a los otros partidos tradicionales, que lo que son sacar el dedo y decir sí o no, o hacer pactos de oficina, en Somos Lanzarote lo que pregonamos es una transparencia absoluta y que sea la Asamblea y la gente la que pueda opinar sobre si el pacto al final en Aría sigue, se puede dar, si no se puede dar, en Aría, en Teguise, en San Bartolomé, en Arrecife, en el Cabildo o donde fuere. Antes de las elecciones hubo una posibilidad que al final no fraguó de que diferentes fuerzas políticas que confluyeron en Somos Lanzarote también hablasen con la gente que al final ha montado Podemos y ganemos en Lanzarote para ir juntos a la cita electoral. Por las circunstancias que fuera, al final no se materializó, pero tras las elecciones Podemos ha manifestado públicamente el interés de construir un espacio de trabajo en las instituciones conjunto, ¿no? Yo no sé si esa propuesta, que es a posteriori obviamente de las elecciones, ustedes ya la han valorado. ¿Qué piensa Borja Rubio de esa posibilidad de confluencia en el futuro? Como te decía antes, Manuel, nosotros mantuvimos desde el inicio una apuesta decidida por hacer de Somos Lanzarote una candidatura a Unidad Popular en la que confluyeran muchísimas organizaciones. Podemos o Ganemos están dentro, Izquierda Unida, están dentro de ese arco con el que tuvimos conversaciones. Finalmente no se fraguó, como dice... Con ninguna, porque Izquierda Unida también fue por su lado. Como dice, pues por distintos motivos que creo que forman parte del pasado. Pero sí es verdad que ahora nosotros queremos tender puentes con todas aquellas organizaciones que quieran transformar la isla de Lanzarote. Estoy convencido de que varias de las que has nombrado están en esa línea, por lo tanto nosotros queremos seguir acumulando fuerzas para intentar cambiar las cosas en Lanzarote. Todos los que estén en ese camino, en el mismo camino que vamos nosotros y que compartamos ADN, vamos a estar juntos. Vamos a ponernos ya en el caso hipotético de que se celebra la toma de investidura el 13 de junio, saldrá alcalde o alcaldesa quien tenga que salir, y vamos a presuponer que Somos Lanzarote se quedará, en el caso del Ayuntamiento capitalino, en la oposición, en tareas de oposición, que es lo más probable, corríjame si me equivoco, ¿no? Sobre todo si no dimite el candidato socialista, que parece que no lo va a hacer, José Montelongo. El futuro no está escrito. No está escrito. Nosotros queremos gobernar y queremos sentarnos a hablar y poder trabajar por el cambio en Arrecife si se dan las condiciones para ello. Pero bueno, si les toca hacer tareas de oposición, ¿cuáles serán las prioridades para Somos Lanzarote en Arrecife? Hombre, lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, y yo creo que el espíritu de Somos Lanzarote no es el de la oposición del pataleo y la oposición de la crítica fácil. Nosotros queremos proponer y queremos cambiar Arrecife. Lo hemos hecho. Yo creo que la campaña de Somos Lanzarote, si por algo se ha caracterizado por ser una campaña propositiva, de poner propuestas para hacer de Arrecife, para hacer de Lanzarote, pues una ciudad aportando, en el caso de Arrecife, una ciudad, pues bueno, dijimos, pues bueno, apostar por ser capital de la cultura, dijimos apostar por ser una ecociudad, apostando también por el I+D+I en este campo, dijimos también que queríamos hacer del ayuntamiento un espacio de dignidad, de coherencia, de decencia política, y en eso vamos a seguir, y también dijimos el tema del plan de barrios, entre otras muchas cosas, y esas van a ser nuestras líneas de actuación. Lo que nos marcamos antes de las elecciones van a ser lo que vamos a llevar tanto dentro como fuera de los gobiernos, y vamos a hacerlo desde una perspectiva constructiva, intentando crear lazos, intentando poner por encima de las siglas de Somos Lanzarote los intereses de la ciudadanía de Arrecife. Una de las cuestiones que ustedes dijeron durante la campaña electoral tiene que ver con cómo se forman los gobiernos, y no me refiero a los cargos públicos, sino a los cargos de confianza, al personal de designación, bueno, porque el gobierno quiere contar con asesores o con asistentes o con personal de confianza. Ustedes vinieron a decir, corríjame si me equivoco, que ha sido tantas ideas que uno ha escuchado en la campaña electoral que puede tener hasta un batiburrillo en la cabeza. Que las plazas de asesoría o de personal de confianza tenían que ser cubiertas en base a los méritos y en base a convocatorias públicas. ¿Dijeron ustedes eso? ¿Algo parecido? Vamos a ver, esa nota de prensa o esa propuesta viene desde la perspectiva insular, ¿no? Entonces, bueno, yo desconozco los pormenores exactos porque evidentemente nos estábamos repartiendo cada uno en diferentes grupos. En este caso, como yo encabezaba la candidatura de Arrecife, pues era el municipio en el que estaba centrado en ese momento, pero evidentemente ahora que comentas la propuesta, considero que puede ser interesante que el
los personal de confianza, etcétera, etcétera, estén asociados a proyectos y que no sean simplemente pues, órganos de colocación por parte de los partidos de las personas que a lo mejor no pueden entrar en la lista. Yo creo que es lo más democrático y que si en algún momento determinado pues hace falta alguna persona que sea especialista en algún tema, pues que pueda ser el mecanismo. ¿Y cómo se haría? ¿Como quien hace una oferta pública de trabajo? Porque los partidos están acostumbrados, me refiero al Lanzarote, a repartirse bien en el gobierno, bien en la oposición, sus cargos de confianza, y son los partidos los que deciden a quién se nombra o a quién no se nombra. A lo mejor se podría hacer, ¿no? Hay que estudiar cuáles son las variedades que permite la ley. Eso evidentemente ahora mismo aquí hablando tú y yo, pues va a ser... La propuesta es de ustedes, deberían tenerlo pensado, ¿no? Sí, no, tenemos pensado evidentemente, pero como te digo, también yo me centraba en el grupo de Arrecife, es una propuesta a nivel insular. De todas maneras, no me cabe duda de que la ley, porque además creo y estoy convencido de que se ha hecho en otros municipios del Estado y de Canarias incluido, que a lo mejor quizás reducir las plazas de personal de confianza para toda la legislatura y ponerla, como te digo, asociados a proyectos o ideas que se van a llevar a cabo, pues a lo mejor en el periodo del plazo de un año, por ejemplo, pues si hace falta una persona que se dedique al tema de la participación ciudadana o de los presupuestos participativos en un momento determinado, pues a lo mejor habrá que habilitar un concurso público para que una persona que tiene méritos, que conoce la materia, pues pueda a lo mejor llevar a cabo unos cursos en ese sentido y cuando acabe este proyecto y cuando ya los presupuestos participativos, por ponerte un ejemplo... Si se aprueban algún día unos presupuestos participativos. Lo que sea, pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Es un ejemplo. Ya finalmente se acaba el proyecto, pues que esa persona deje de ser una carga para la administración. Lo primero que se hace cuando se toma posesión es, evidentemente, los que gobiernan designarse y distribuirse las áreas de gobierno y los partidos de la oposición nombran a sus portavoces y habitualmente se liberan por parte de las instituciones. En el caso del Cabildo de Arrecife, no sé si algún ayuntamiento más de la isla también libera a los portavoces de la oposición, pero bueno, en cualquier caso, esas dos principales instituciones sí lo hacen. Alternativa Ciudadana siempre... que yo me acuerdo, en los 12 años de vida de Alternativa Ciudadana nunca liberó a ningún portavoz estando en la oposición. No sé si Domingo García, cuando estuvo en el gobierno, un par de meses tuvo sueldo porque tenía concejalías en el Ayuntamiento de Arrecife. ¿Somos Lanzarote va a cambiar esa práctica? ¿Los portavoces en el Cabildo y en Arrecife van a estar liberados? Pues nosotros recogemos, Somos Lanzarote no es Alternativa Ciudadana, aunque Alternativa Ciudadana está integrado en Somos Lanzarote y parte de la herencia del proyecto de Alternativa Ciudadana está también dentro de Somos Lanzarote y la asumimos pues valorando, ¿no? Lo que ha sido Alternativa Ciudadana en su trabajo en las instituciones en las legislaturas pasadas, pero en todo caso Somos Lanzarote plantea y tiene en su manifiesto ético la posibilidad de que con una limitación salarial de 3 veces el salario mínimo interprofesional, con el cumplimiento de un manifiesto ético, si se llegara al caso, se pudieran liberar las personas que sean portavoces de los grupos políticos. O sea que es un planteamiento que se contempla ahora mismo dentro de Somos Lanzarote. No entendemos nosotros tampoco cómo podría darse el caso de que las personas hayan confiado en un cargo electo de Somos Lanzarote, por ejemplo, para ejercer, tanto en la oposición como en el gobierno, lo que pueda llegar a ser pues, la representación de los intereses de la ciudadanía y nosotros a lo mejor no se la demos en plenitud por este tema. Entonces, pues evidentemente si una de las personas y los números dan para ello, y yo la verdad es que ya sabes más tú que yo sobre el tema de los portavoces y demás, porque realmente nosotros estamos centrados en proponer ideas, en hacer cosas para la ciudadanía, no tanto en sacar los cálculos de cuánto es el salario y tal, pero sí es verdad desconozco los salarios, pero sí es cierto que en el Cabildo y en Arrecife los portavoces tanto del gobierno como de la oposición han estado tradicionalmente liberados. Nosotros en este caso... Alternativa Ciudadana también tradicionalmente ha renunciado a esas liberaciones. Por eso te digo que en este caso nosotros sí que lo contemplamos en el manifiesto ético como una de las posibilidades, precisamente para responder a la confianza que depositan los ciudadanos en las urnas con sus votos, entonces no cabe otra. Ahora queda mucho trabajo por hacer, son 4 años en las instituciones públicas con una representación muy relevante, un peso político significativo. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo están siendo estas semanas ya de lleno en la nueva legislatura, en el nuevo mandato? ¿Cómo se coordina un grupo como Somos Lanzarote? ¿Cuál es la dinámica de trabajo que tienen? Bueno, la dinámica de trabajo, yo creo que es la dinámica de trabajo, pues eso, como te decía, al ser un frente amplio, al ser pues muchas organizaciones y personas las que conforman Somos Lanzarote, no está exento de pequeñas piedras en el camino, pero en general yo creo que la dinámica y el espíritu por lo menos del proyecto, lo que nos está guiando es eso, la ilusión de cambiar las cosas y seguir trabajando
trabajando por la gente. En este sentido, pues bueno, Somos Lanzarote es un proyecto, como te decía, que ya lo he repetido mucho, pero bueno, sí. Yo creo que es bueno repetirlo, eminentemente asambleario, con asambleas locales en cada uno de los municipios donde tiene representación, con bastantes prerrogativas para poder actuar conforme a los intereses de los ciudadanos en cada uno de los municipios en los que tengan representación, y a su vez una asamblea general, que es la que tiene la soberana. Este más o menos es el mecanismo de coordinación que nosotros mantenemos, y después una serie de órganos asociados, ¿no? Que emanan de la asamblea general y que al fin y al cabo también pues, le aportan eficiencia y eficacia a lo que es el proyecto de Somos Lanzarote. Pero de lo que no cabe duda, que yo creo que es lo que quiere la ciudadanía, es que nosotros respondamos en las instituciones conforme, con honradez, con coherencia, con decencia política, conforme a las líneas políticas e ideológicas que propusimos en la campaña, y eso lo vamos a hacer tanto en el gobierno como en la oposición si llegara el caso, y donde no nos va a encontrar la gente es en otra cosa que no sea velar por el interés de los ciudadanos y de la gente. Eso va a ser lo principal y para eso trabajamos. Ser concejal de un ayuntamiento, aunque sea el ayuntamiento de la capital de la isla con sus casi 60.000 habitantes, la práctica política a veces se distancia un tanto de lo que es la teoría, de la ideología, y hay que votar, levantar la mano sobre cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está sobre la mesa el Plan General de Ordenación Urbana. Somos Lanzarote, ¿qué va a decir en el tramo final de aprobación de este documento? Hay una propuesta para un acuario en el islote del Amor, el islote de Fermina. ¿Qué dice Somos Lanzarote? Hay una propuesta de tender a la peatonalización del centro de Arrecife y de la avenida marítima. ¿Qué opinan ustedes? Son tres cuestiones concretas. Sí, pero esas tres cuestiones además las hemos resuelto a lo largo de la campaña, pero bueno, si hace falta volver a repetirlas, no tenemos... Es probable que tengan que volver a votar nada más llegar a la institución. Y por supuesto, y hablaremos del tema no solo aquí contigo ni solo con la prensa, sino con la ciudadanía las veces que haga necesario y que sea necesario para poder clarificar nuestra postura en torno a esto. En torno al plan general, nosotros creemos que el plan general ha sido un plan general poco participado por la ciudadanía, que se han expuesto los planos prácticamente como si fuera un museo y no como lo que debe ser, sino un plan general participado y en el que se den solución a problemas como los de las vírgenes, otros problemas que surgen y que hay por parte de gran parte de los vecinos de Lanzarote, de Arrecife, y que no tienen resolución, y sobre todo es perpéntico en cuanto a las formas, porque si el concejal encargado también pone alegaciones al mismo plan, de lo que estamos hablando es bueno, reírse en la cara de los ciudadanos, poco más. Entonces nosotros, en cuanto al plan general, tendremos que trabajarlo en profundidad, ver si efectivamente bueno, si efectivamente han habido modificaciones o si pueden haber modificaciones ahora en su fase final, pero en cualquier caso, tal y como se están haciendo las cosas ahora, no nos gusta. Conforme al islote de la Fermina y el acuario, es un ejemplo de la dejadez más absoluta, que se hayan invertido 2,8 millones en varios proyectos en esa zona y que se hayan abandonado por parte del grupo municipal. Y eso hay que decirlo, hay que criticarlo y no hay que olvidar la historia y hay que denunciarlo también. Y eso en Somos Lanzarote no lo vamos a olvidar. Y que la solución a esa dejadez y a esa ineficacia política haya sido una solución tangencial como es privatizar un espacio en el núcleo y en el corazón de la capital de la isla de Lanzarote, no nos parece la mejor solución y la mejor salida a lo que es eso, una zona clave para el desarrollo de Arrecife, para el futuro, para los próximos 20 años, que no se puede abandonar a las manos privadas, ni muchísimo menos, y menos para hacer de Arrecife, para poner en Arrecife un atractivo turístico, yo creo que dudoso, porque los acuarios están en prácticamente todos los lugares del mundo. Entonces, si Arrecife tiene que poner algún valor, es su historia, su idiosincrasia porteña, poner en valor lo que ha hecho a esta ciudad motor de Lanzarote y uno de los motores y de los puertos más importantes de Canarias y del Atlántico, y eso es lo que a lo mejor quizás deberíamos empezar a rescatar y no poner museos y privatizar zonas como el islote de la Fermina, que son, como digo, claves para el desarrollo. Y un proyecto que está en licitación, el de la peatonalización futura de la avenida, aunque todo es cuestión de poner el disco de prohibido o no prohibido. Hombre, nosotros con el tema de la peatonalización creo que también ha habido mucha demagogia no solo por parte de los partidos que están en la oposición, sino por parte de los partidos que están en el gobierno. Nosotros en el proyecto de ecociudad que marcábamos antes de las elecciones planteábamos que era necesario
que hubieran vías peatonalizadas en el centro de la ciudad para descongestionar lo que es la ciudad de Arrecife de la acumulación de coches, y posiblemente, a falta de estudiar, como te digo, en profundidad el tema de la peatonalización y ver los pormenores, sobre todo los pormenores a nivel burocrático, más allá de los pormenores a nivel de idea, que en principio a lo mejor podemos tener nexos en común, pero sobre todo a nivel burocrático si se han hecho las cosas, porque además es que los conocemos a esta gente, conocemos cómo hacen los trámites burocráticos, entonces queremos fiscalizar si todo está correctamente, y si en el caso de que todo estuviera correctamente, Manuel, entonces en ese caso podríamos plantear si dar el apoyo o no, pero en todo caso nosotros apostamos por la peatonalización de una gran parte de la ciudad de Arrecife, en tanto en cuanto y siempre y cuando no vaya en detrimento de lo que es la circulación y lo que es la vida normal. Lo que nosotros no estamos, por ejemplo, es a favor de una peatonalización, y aunque no me corresponde a mi municipio, pero me parece adecuado decirlo, porque uno de los partidos que lo hicieron, están en el gobierno en Arrecife en esta última legislatura, es la peatonalización de la calle Mayor de Playa Honda, por ejemplo, que a todas luces es, pues bueno, prácticamente que muy criticada por parte de los comerciantes, muy criticada por parte de los vecinos, inaccesible para las personas con discapacidad, es decir, una serie de elementos que no favorecen la peatonización. Nosotros apostamos por hacer de Arrecife una ciudad sostenible, una ciudad moderna, una ciudad que recupere espacios públicos, que también sea ágil para la circulación con vehículos, y en eso vamos a estar, y esas son las propuestas que nosotros vamos a tener y las que vamos a plantear. Bueno, pues Borja Rubio, concejal electo y candidato de Somos Lanzarote, uno de los concejales, por cierto, seguramente más jóvenes de todas las instituciones públicas durante este mandato. Nos ha gustado mucho tenerle por aquí, y iremos viendo en los próximos meses cuál es su tarea, bien en la oposición, que es lo más probable, bien en el gobierno, allí donde tengan responsabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Nos volvemos a ver mañana en la entrevista de Biosfera Televisión. Hasta entonces.